Amanecer del siglo XXI, a partir del 1 de enero de 2001, encontraba a Colombia inmersa en un complejo panorama, caracterizado por el desafío persistentes y el inicio. Los primeros años del siglo estuvieron dominados por la intensidad del conflicto armado interno. El gobierno de Andrés Pastrana, 1998-2002, impulsó el proceso de paz con las FARC en el Caguán, un ambicioso intento que a pesar de las expectativas no logró consolidarse y culminó con la ruptura de los diálogos en el 2002. Esta situación llevó a una polarización en la sociedad y a un debate intenso sobre la estrategia para afrontar la violencia. Con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia en el año 2002, se implementó la política de seguridad democrática. Esta estrategia buscaba fortalecer la presencia estatal, combatir frontalmente a los grupos armados ilegales, FARC, ELN y paramilitares, y recuperar el control territorial, aunque generó una reducción en los índices de secuestro y extorsión y una aparente declive de los grupos guerrilleros. También fue objeto de controversias por su método y por las denuncias de violación de los derechos humanos, como los falsos positivos, desmovilización de paramilitares y la Ley de Justicia y Paz. Un hito importante de las primeras décadas fue el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, que culminó con la expedición de la Ley de Justicia y Paz en el año 2005. Esta ley buscó facilitar la reinserción de los excombatientes, a cambio de la verdad, la reparación a las víctimas y la no repetición, aunque su implementación generó debates sobre la efectividad de la justicia transicional. Economía y apertura. En el ámbito económico, Colombia continuó con la tendencia de aperturas económicas y búsqueda de inversión extranjera. Se firmó diversos acuerdos comerciales y se promovió la inserción del país en los mercados globales. A pesar de la persistencia del conflicto, la economía mostró cierta resiliencia impulsada por los precios de las materias primas y un crecimiento moderado, avances tecnológicos y competitividad. Al igual que el resto del mundo, Colombia empezó a experimentar el impacto de la revolución digital. La penetración de Internet y la telefonía móvil comenzaron a crecer, aunque de manera más lenta que en los países desarrollados, sentando las bases para una mayor conectividad y transformación digital en las décadas siguientes. En síntesis, los inicios del siglo XXI en Colombia estuvieron definidos por el conflicto armado y los esfuerzos por el controlar o negociar la paz. Fue una década de cambios en la seguridad y procesos de desmovilización y debates sobre justicia y verdad, mientras el país buscaba consolidar su economía en un contexto global cambiante. Con relación al momento de la séptima papeleta, fue una iniciativa ciudadana impulsada principalmente por un grupo de jóvenes estudiantes universitarios que surgió en Colombia a finales de los años 80 y principios de los años 90. Su objetivo principal era lograr la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución Política de 1986, que llevaba más de un siglo vigente y se consideraba obsoleta para enfrentar la compleja realidad del país. Contexto histórico. Colombia atravesaba uno de sus momentos más difíciles y violentos. La década de los 80 estuvo marcada por el auge del narcotráfico y la guerra declarada por los carteles de la droga al Estado, una profunda crisis de credibilidad en las instituciones políticas afectadas por la corrupción y la ineficiencia, la escalada del conflicto armado con la intensificación
intensificación de las acciones de guerrilla y paramilitares, el asesinato de importantes líderes políticos y candidatos presidenciales como Luis Carlos Galán Sarmiento, Jaime Pardo Leal y Carlos Pizarro León Gómez, lo que generó una gran indignación y sensación de desesperanza en la sociedad. ¿En qué consistió la séptima papeleta? El movimiento, cansado de la violencia y la inoperancia política, tuvo la ingeniosa idea de aprovechar las elecciones legislativas del 11 de marzo de 1990. En ese momento, los ciudadanos recibían 6 papeletas oficiales para votar por Senado, Cámara de Representantes, Alcaldía, Asamblea Departamental, Consejo Municipal y la consulta interna del Partido Liberal. Los estudiantes propusieron incluir de manera no oficial una séptima papeleta con la siguiente pregunta: vote por una asamblea constituyente. Aunque esta votación no tenía validez legal ni vinculante, su propósito era medir el sentir popular y presionar a las instituciones para que respondieran a la demanda de cambio. El impacto y sus consecuencias. La séptima papeleta fue un éxito total, a pesar de que la Registraduría Nacional del Estado Civil no la incluyó oficialmente en el conteo. Millones de colombianos la depositaron en las urnas, demostrando un clamor popular por una nueva constitución. La movilización ciudadana fue tal que la Corte Suprema de Justicia terminó reconociendo la validez de la constituyente primario, el pueblo, y avaló la realización de una reforma, de un referendo para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Finalmente, este movimiento de base estudiantil y ciudadano fue el motor principal que condujo a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en 1990 y la promulgación de la Constitución de 1991. Esta nueva Carta Magna significó un cambio profundo en el ordenamiento jurídico y político del país, introduciendo lo siguiente: un Estado social de derecho, una amplia Carta de Derechos Fundamentales, incluyendo la acción de tutela, mecanismos de participación ciudadana, nuevas instituciones como la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, una mayor apertura política y el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica del país. El movimiento de la séptima papeleta es, por tanto, un ejemplo histórico de cómo la movilización ciudadana pacífica y la creatividad pueden generar transformaciones institucionales profundas en el país. El Plan Colombia fue un programa de ayuda bilateral entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos, concebido a finales de la década de los 90, durante la administración del presidente colombiano Andrés Pastrana y el presidente estadounidense Bill Clinton, y que se implementó a partir del año 2000, aunque su nombre completo era Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado, o Plan Colombia para la Paz. Con el tiempo se le conoció simplemente como Plan Colombia. ¿Qué fue el Plan Colombia? El Plan Colombia se diseñó como un paquete de ayudas internacionales multifacético, pero con un fuerte componente de asistencia militar y antinarcóticos por parte de Estados Unidos. Sus objetivos principales eran reducir el cultivo de la producción de narcóticos, principalmente la coca, para combatir el flujo de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Segundo, fortalecer la capacidad de la fuerza pública colombiana. Esto incluía el entrenamiento, equipamiento y modernización de las fuerzas militares y la Policía Nacional para combatir el narcotráfico y progresivamente también a los grupos armados ilegales que se financiaban con como la FARC y el ELN.
Tercero, promover el desarrollo económico y social con programas de desarrollo alternativos en zonas afectadas por cultivos ilícitos y la violencia, así como la promoción de condiciones para la generación de empleo. Cuarto, fortalecer las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Esto implicaba la modernización del sistema judicial, la reducción de la impunidad y la promoción del respeto de los derechos humanos. Quinto, apoyar procesos de desmovilización y reintegración, aunque inicialmente no fue un objetivo central. Con el tiempo se integró a la estrategia, especialmente con la desmovilización de los paramilitares. Si bien el Plan Colombia tenía componentes sociales y económicos, la mayor parte de la inversión, aproximadamente el 80% de la ayuda estadounidense, se destinó al fortalecimiento militar y a las operaciones antinarcóticos con la fumigación aérea de cultivos ilícitos. ¿Qué beneficios trajo el Plan Colombia? Evaluar los beneficios del Plan Colombia es complejo y genera debate, pero se puede identificar varios impactos positivos desde la perspectiva de sus defensores y algunos análisis. Primero, fortalecimiento de la fuerza pública. La ayuda del Plan Colombia permitió una modernización y profesionalización sin precedente de las fuerzas militares y de policía. Esto incluyó la adquisición de helicópteros, aeronaves de vigilancia, equipos de comunicaciones y entrenamientos especializados, lo que mejoró significativamente su capacidad, operatividad y movilidad en zonas remotas del país. Segundo, reducción de la capacidad ofensiva de los grupos armados ilegales. El fortalecimiento de la fuerza pública en combinación con la policía de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe llevó a una desarticulación importante de la capacidad militar de las FARC y los paramilitares, lo que se tradujo en una dimensión de los índices de secuestro, terrorismo y extorsión. En muchas regiones se logró recuperar el control de importantes vías y ciudades. Tercero, impacto en los cultivos de coca. En sus primeros años, el Plan Colombia logró quebrar la tendencia creciente de los cultivos de coca, con una disminución significativa de hectáreas cultivadas gracias a la fumigación aérea y la erradicación manual. Sin embargo, este fue un efecto de corto plazo y los cultivos de coca volvieron a aumentar posteriormente. Cuarto, mejora de la seguridad ciudadana. Aunque con altibajos y críticas, el plan contribuyó a un porcentaje de mayor seguridad en algunas zonas del país, lo que favoreció la inversión y el turismo en años posteriores. Quinto, posicionamiento de Colombia en la agenda internacional. El Plan Colombia puso a Colombia en un centro de la atención de la política exterior estadounidense y otros países, movilizando apoyo y recursos que de otra forma no habrían llegado. Sexto, desarrollo de infraestructura y programas sociales en menor medida, aunque con competente social fue minoritario y se realizaron algunas inversiones en desarrollo alternativo, proyectos comunitarios y apoyo a comunidades afectadas por el conflicto, buscando ofrecer alternativas económicas lícitas a los cultivadores de coca. Es importante mencionar que el Plan Colombia también redujo fuertes críticas por su énfasis militar, el impacto ambiental y la fumigación con glifosato, las denuncias de violación a los derechos humanos asociadas a la fuerza pública, como los falsos positivos, y por no lograr una reducción definitiva del problema de los cultivos ilícitos que se desplazaron a otras zonas y se tecnificaron. A pesar de esta crisis,